Noches tengan todos ustedes. Querida comunidad universitaria, a todos nuestros hermanos en la fe, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bueno, estamos acá una vez más en el tercer día de esta serie de conversatorios a los que hemos denominado la Iglesia Digital. Bueno, con el auspicio de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras para su carrera Liderazgo Pastoral, el día de hoy estamos una vez más transmitiendo a través de nuestras redes sociales. Queremos dar un cordial saludo a nuestro decano, al arquitecto Jorge Dottweiler, al jefe de carrera, al ingeniero Luis Mamani. Mediante este medio también queremos bendecir y saludar a todos los docentes que hacen posible la capacitación de todos nuestros hermanos, líderes y pastores que en este tiempo hacen bien estudiar en la facultad, en la carrera. A todos los semestres, a todos nuestros hermanos que forman parte de la academia, primer semestre, segundo semestre, tercero, al cuarto semestre, un saludo especial al quinto semestre, al sexto, al séptimo y al octavo semestre, un gran saludo. Pero también queremos saludar, porque a veces nos los piden así, a nuestros hermanos que están realizando sus prácticas preprofesionales. A todos ellos, un saludo cordial, fraterno, y por qué no, aquellos hermanos que están realizando ya su proyecto, su seminario de grado. Bueno, el día de hoy también se está realizando las defensas externas, así que bueno, la universidad está trabajando en pleno y nosotros estamos acá realizando este conversatorio universitario. Bien, tenemos ya a la invitada, nuestra licenciada Elisa Castillo. Ella el día de hoy va a hablarnos acerca de un tema que es demasiado importante. Si usted se ha perdido alguno de los programas que hemos llevado, el primer día hablando acerca de la teología de la tecnología, hablando cómo la tecnología está en la Biblia, en la historia de la iglesia hasta nuestros días. El día de ayer, martes, hemos estado con el pastor Rodolfo Miró, desde Argentina, hablándonos acerca del marketing digital y la relevancia y visibilidad que la iglesia debe de tener en los entornos digitales. Y el día de hoy, bueno, es un conversatorio demasiado importante porque vamos a hablar de los aspectos legales que dice la norma vigente en la Constitución Política del Estado, cómo regula nuestro trabajo como iglesias, pero también en nuestro trabajo en línea. Para esto está nuestro pastor Miguel Condoretti, miembro de, siempre se me olvida, miembro del Instituto de Investigaciones Teológicas y Eclesiales Universitarios de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras. Es muy largo, por eso se me olvida. Pastor Miguel, su saludo, por favor, para todos los hermanos que ya están junto a nosotros. Bueno, sí, un saludo, Pastor Norman, también a la licenciada Elisa y por supuesto a todos aquellos que ya de a poco van a ir llegando a esta transmisión y aquellos que están viendo en diferido también. Es un gusto para nosotros estar aquí en este tercer día, ¿verdad, Pastor? Tercer día de este conversatorio que seguramente ha tocado temas muy importantes y ha sido de mucha edificación para algunos también, ¿no? Así es. Bueno, hemos tenido algunos problemas con el Internet. Bueno, esto que a veces la tecnología nos juega. Hemos tenido algunos problemas. Sin embargo, queremos decirles que estos problemas, bueno, esperemos que ya hayan sido solucionados. Los videos tanto del día lunes como del día martes han sido interrumpidos. Sin embargo, queremos decirles que estos ya han sido editados y arreglados hasta donde se ha podido. Entonces, todos estos ya están en un solo video. Seguramente lo vamos a compartir en nuestras redes sociales de Liderazgo Pastoral, pero si ustedes quieren verlo ya nomás, pueden dirigirse también a mi canal, Luis Norman Condoria Lee, así me encuentra en YouTube. Ahí están ya los dos videos colgados completamente completos para que usted pueda ver de principio a final y no se pierda nada. Lo bueno de esto es que estas sesiones quedan grabadas, así que usted puede verlo hoy, la siguiente semana, compartirlo con otras personas, y esto es algo bueno que también las redes sociales nos brindan el día de hoy. Bueno, mis queridos hermanos, para que no se nos acorte el tiempo, porque, bueno, creo que el día de hoy va a ser demasiado importante la sesión del día de hoy. Estamos hablando de la iglesia digital. Este conversatorio tiene como fin el poder concientizar de alguna manera el uso de la tecnología en medios nuestros, en medios eclesiales, como pastores y como líderes. Nosotros desenvolvemos, es verdad, un trabajo presencial, que es lo que hacemos con mayor énfasis, y muchas veces descuidamos el entorno digital. Sin embargo, este programa de capacitación, la Iglesia Digital, en esta su primera fase, se desarrolla a través de unos conversatorios que tienen como fin el poder concientizar a todos nuestros líderes, pastores de iglesias,
a cómo debe ser el uso adecuado de estos medios digitales. Es por eso que hemos considerado 4 puntos importantes y el día de hoy, el tercer día, vamos a hablar acerca de los aspectos legales y éticos a la hora de desenvolvernos en el entorno digital. Y para esto está ya la licenciada Elisa Castillo. Y primero vamos a pedirle, antes de entrar a nuestro tema, que la licenciada pueda presentarse ante todas aquellas personas que no la conocen. Licenciada, muy buenas noches. Gracias por atender la invitación de la universidad. Y bueno, quisiéramos que usted se presente. ¿Quién es la licenciada Elisa Castillo? La escuchamos. Muy buenas noches, Pastor, y Pastor Miguel, Pastor Luis, muchas gracias a ustedes, más bien honrada por la invitación a este importante conversatorio universitario que desde luego va a ayudar a muchas personas a comprender este trabajo que el pastor realiza, que es el anuncio del Evangelio. Bueno, mi nombre es Elisa Castillo Quino, yo soy hija de Dios ante todo, cristiana hace muchos años. Yo, bueno, actualmente, he estudiado la carrera de Derecho, titulada de la Universidad Mayor de San Andrés. Y bueno, una de las cosas que a mí me apasiona en este tiempo, desde que conocí al Señor, es servirle al Señor y servirle desde todo punto de vista, no solamente dentro de la iglesia, sino también ayudar, orientar y poder colaborar a las personas en este sentido, en este tema tan importante que es el tema de la libertad de religión, de los aspectos que regulan el contenido mismo de la religión, Pastor. Gracias, licenciada. Bueno, seguramente hay muchos aspectos que necesitamos conocer, desde aspectos básicos, ¿no? Hasta poder entrar quizás hasta cierto grado de profundidad. Sin embargo, antes de que entremos al tema de lleno, debo de consultarle, licenciada, ¿por qué servir a Dios desde su área? ¿Por qué la vocación del derecho? ¿Cuál ha sido su motivación al ejercer esta hermosa profesión? Mire, principalmente yo nunca había pensado ser abogada, soñaba con otra carrera, pero como son los designios de Dios, me impulsó a esta carrera, ingresé a la primera y desde ahí me inculcó bastante, me motivó bastante el tema de la justicia, el de dar a cada quien lo que le corresponde, el de ser justo, y comparando a nuestro Señor decía, esto es importante. Pero en principio, cuando inicié la carrera, decía, ¿qué puedo hacer con la carrera de Derecho? ¿De qué puede servir tal vez a la población? Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, uno se da cuenta de que el trabajo, el servicio, no es solamente dentro de la iglesia, sino que puede hacer mucho, como orientar, por ejemplo, a las iglesias a no incurrir en algún tipo de acciones que vayan contra las normas y evitar que estas personas o que las iglesias tengan algún tipo de problema legal, en este caso, ¿no? De carácter legal, y que más bien ellos puedan orientar de la manera correcta a esta población o a esta sociedad en la cual nos desenvolvemos, Pastor. Bueno, muchas gracias, licenciada. Bueno, todos sabemos, partiendo desde una concepción de una cosmovisión bíblica, que el cristiano no tiene doble vida, ¿no? El cristiano no tiene una vida secular y una vida cristiana. El creyente, hijo de Dios, es cristiano 24/7, donde quiera que se encuentre, y en ese sentido servimos a Dios con nuestras profesiones. Nuestras profesiones honran y glorifican a Dios y, pues, sobre todo, sirven también, ¿no?, al pueblo de Dios. Licenciada, me parece importante el tema legal, porque si en verdad nosotros como iglesias tenemos una nacionalidad celestial, pertenecemos a un reino, sin embargo, nos movemos en un entorno mundano, si vale el término, secular, nos desenvolvemos en ese entorno, y en este entorno, en la legislación boliviana, como estoy seguro en otros países, hay leyes que regulan el funcionamiento de las congregaciones. Como personas naturales, bueno, hay leyes, está la Constitución Política del Estado como ley madre. Pero, licenciada, quisiéramos empezar a hablar un poco acerca de las leyes, de las normas. ¿Es lo mismo? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de entender desde el lado legal en nuestra función como líderes de iglesias? Muchas gracias, Pastor. Sí, efectivamente, hay una confusión que generalmente se ve en las personas, porque debido a la falta de conocimiento respecto a estas cuestiones legales, muchas veces incurrimos en ese tipo de error de confundir entre normas morales o religiosas y normas jurídicas. Por eso quiero iniciar un poquito hablando sobre el tema de la religión como un elemento integrante de la sociedad.
La palabra de Dios en principio a mí me dice que es una impuesta necesidad el que yo anuncie el evangelio, ¿verdad? Partiendo de ese punto, es importante que podamos señalar y recalcar que la religión siempre ha formado parte de la sociedad y que siempre se ha movido. ¿Y por qué? Porque el hombre es por naturaleza social, se desenvuelve en la sociedad. Entonces, el hombre está obligado a vivir, a convivir dentro de la sociedad. Y este extremo indica que donde hay sociedad hay derecho. Y ahí es el punto, ¿no? La gente dice en algún momento, no, pero es que yo ya tengo a Dios y la Biblia es la única, la palabra de Dios es la única que a mí me gobierna. Entonces yo ya no me muevo en este mundo. Sin embargo, cuando decimos donde hay sociedad, hay derecho, indica que se complementa ese aspecto y esa coexistencia en algún momento se puede llegar a convertir en algún muy conflictivo, tal vez caótico, y por lo tanto existe la imperiosa necesidad de que el hombre dentro de la sociedad deba ser conducido a través de ciertas normas de conducta humana para que exista finalmente la convivencia armónica, que no reine el caos. Es por eso que cuando no hay entendimiento en esa separación de que generalmente dicen, no, la ley es para el hombre y la Biblia es para nosotros, y pensamos que estamos exentos tal vez de que debemos sujetarnos a ciertas normas. Y por eso es que quiero que podamos comprender que el hombre tiene diferentes comportamientos en la sociedad y muchas veces atentan contra algunos bienes o atentan contra algunos derechos de otras personas. Por eso es importante saber diferenciar entre ciertas normas religiosas, normas morales y finalmente normas. Y por eso hablo y hago énfasis en cuanto a la importancia que tiene el derecho dentro de la sociedad, porque el derecho va a lograr garantizar la convivencia social, va a lograr que la conducta del hombre se mueva a través de ciertas normas que puedan moverse de manera ordenada, por decirlo así. Etimológicamente, la palabra derecho significa directo, recto. Entonces, lo que nos está diciendo esto es, a través de una norma, es que yo camine correctamente dentro de la sociedad. Entonces, las normas, muchas veces malinterpretadas, piensan que solamente se refiere a controlar, a vigilar. Sin embargo, esta tiene otra finalidad, que es lograr asegurar la convivencia dentro de la sociedad como una especie de que me va a indicar cuál camino debo tomar o qué conducta debo ajustar en la sociedad. Entonces, eso es un medio legal para que yo pueda defenderme, tal vez ante un ataque o tal vez que yo no ataque a otra persona. Por eso es que el derecho, o cuando existen conflictos, existen diferencias, el derecho es el que va a conciliar el interés de cada uno. Y si no existiera derecho, si no existieran normas jurídicas en este caso, no habría garantía alguna. Todo sería un caos. No habría reglas. Entonces, este derecho también lo que me otorga es que me va a fijar potestades a mí. Me fija derechos, me va a establecer cuáles son los derechos que tengo, pero a la vez me va a establecer límites. Y esos límites me dicen, tú puedes avanzar hasta aquí y en un momento me va a decir, detente, porque tu conducta se está desviando, ya no es recta. Por eso es que el derecho, en este caso, en un concepto quizás un poquito general que muchos conocemos, es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre dentro de la sociedad, pero con un elemento muy importante, con la posibilidad de que pueda usar la fuerza para que te encamines y tengas una conducta correcta. Entonces, hay una diferencia grande entre norma moral, social, norma religiosa y con una norma jurídica. Y ahí es el conflicto, ¿no? Entonces, una norma moral, por ejemplo, es proveniente de Dios, ¿no? Que es de lo bueno y lo malo. Y esa simplemente el incumplimiento a esa norma moral, por ejemplo, no me va a recaer una sentencia, no va a venir el Estado a perseguirme que por qué he mentido o por qué he engañado tal vez en mi conciencia o en mi pensamiento. O una norma del trato o de norma social, por ejemplo, si yo no saludo o no soy respetuoso, tal vez, lo único que tendré será el reproche de la sociedad. En cambio, una norma jurídica tiene una gran diferencia porque estas normas son de carácter obligatorio.
y que tiene ese poder, la posibilidad del uso de la fuerza, a lo que se llama la característica de la coercibilidad. Entonces, la autoridad tiene la facultad de hacerte cumplir aquello. Ahora, ¿por qué enfocamos esto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué esta norma jurídica me prescribe mandatos, me prescribe órdenes del comportamiento que debo tener dentro de la sociedad, a fin de que no sea sancionado tal vez, o a fin de que no tenga alguna consecuencia? Pero una norma, es importante destacar de quién proviene. Por ejemplo, yo digo, soy abogada, tengo un diplomado en técnica legislativa, yo voy a prescribir una orden. Entonces, si yo hago una orden y quiero yo someter a todas las personas, entonces alguien dirá, usted no es autoridad competente para que usted imponga una orden, un mandato. Entonces verá de dónde proviene esa norma. En este caso, para el pueblo boliviano dirá, pues el poder legislativo. Si está enmarcado tal vez en un código, en una norma, en una ley, entonces es una norma jurídica y su característica esencial es obligatoria y coercible, que puede utilizarse la fuerza. Entonces, la finalidad de esto es que podamos asegurar simplemente la convivencia social, asegurar ese orden social que todas las personas o todos los estados, pueblos, comunidades o cualquier grupo pequeño necesita. Por eso es que también los derechos imponen deberes, confieren deberes y también imponen deberes. No es que solamente voy a exigir derecho y no quiero saber nada de algún deber u obligación. Por eso es importante saber determinar este extremo del que estamos hablando y no confundir con una norma moral, ¿no? Y a veces decimos, nos aferramos en eso, ¿no? De que nosotros no estamos exentos, pero sin embargo también la palabra de Dios a mí me dice que como en cuanto y en tanto yo sea de carne y de hueso y sea un ciudadano que vive todavía, es decir, tengo vida y vivo en Bolivia, en La Paz o en cualquier lugar, me debo sujetar a ciertas normas, a ciertas reglas que me impone el Estado para que coexistamos y podamos llevar una convivencia armónica. Licenciada, Sí, pastor. tengo una pregunta. De pronto, aquellos que están escuchando, y es una pregunta también que tengo, esa clasificación que usted está realizando de norma moral, norma social y norma jurídica, ¿cuál es la base para hacer esa clasificación? ¿Es algo suyo propio? ¿Es algo que ha leído en algún lado? ¿Es algo que, de acuerdo a, no sé, eso tiene que ver con derecho? No sé, quisiera que nos ilustre eso. ¿Por qué está haciendo esa clasificación? Ya, gracias, claro que sí. Eso no es una idea propia ni personal, eso es un estudio que se ha realizado en sí por diferentes autores. En este caso, como referencia, nosotros estamos tomando el libro de Introducción al Derecho, que es de Jaime Moscoso, por ejemplo. Usted puede encontrar esa clasificación que se hace de aquellas normas. Entonces, una norma, para que una persona o una autoridad pueda realizar una norma jurídica, por ejemplo, debe cumplir ciertos requisitos, ciertos parámetros, y tiene que estar encaminado bajo la técnica legislativa y que no sobrepase tal vez algunos otros derechos que están establecidos en la Constitución. Es decir, no es que alguien está tratando de poner tal vez menospreciar lo que dice alguna norma moral o una norma religiosa. Sin embargo, lo que yo quiero enfatizar en este caso es que una norma jurídica no proviene de cualquier persona, no proviene de la idea de alguien tal vez, sino que está prescrito en la doctrina, hay jurisprudencia, aquello que nos indica cómo tiene que estar establecido, y por eso es que destaca la característica de la obligatoriedad y la coercibilidad, ¿ya? Entonces, como les estaba explicando, pastor, cuando hay caos, cuando hay ese tipo de conflictos, entonces, lo que hace muchas veces también una persona que es religiosa, digámoslo en ese término, ¿no? Tal vez hay otras religiones que están escuchando, como es programa abierto, entonces tal vez hay personas que profesan otro tipo de religión. En este caso, como cristianos, tal vez en algún momento nosotros podemos
realizar ciertas manifestaciones. Podemos realizar ciertas manifestaciones colectivas o personales que están tal vez mostrando el aspecto o el fenómeno religioso. Y este fenómeno religioso en algún momento va a ser sujeto de regulación. ¿Por qué? ¿Cuándo surge este aspecto? Cuando nosotros incurrimos de manera abierta contra alguna ley, contra algún derecho de otra persona. En ese caso sí puede el Estado, a través de esta coercibilidad, que es la posibilidad del uso de la fuerza, puede decir en algún momento, detente. Entonces, el derecho me fija potestades, dijimos, pero también me va a establecer límites y me va a decir, detente, eso no puedes pasar. Entonces, ¿cuál es el límite del derecho? Dirá alguien. El derecho de los demás. Y en ese sentido es que nosotros, al haber recibido tal vez o al tener la libertad de profesar cualquier religión, así lo establece la Constitución Política del Estado en el artículo 4, que dice, por ejemplo, que el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de culto y de creencias espirituales de acuerdo con a sus cosmovisiones, y el Estado es independiente de la religión. Pero en ese sentido, me dice, tienes libertad, puedes profesar, puedes enseñar, puedes difundir de manera individual o tal vez colectiva, en público o en privado, pero siempre con fines lícitos. Entonces, cuando yo entiendo que la Constitución me dice, tú estás libre de escoger cualquier religión, me enmarca a ese derecho que está establecido también como derechos fundamentales que están en la Constitución, que yo tengo derecho, esto está en el artículo 21 de la Constitución, y dice que las personas tienen libertad de la autoidentificación cultural, por ejemplo. Segundo, derecho más importante que menciona es a la privacidad, a la intimidad, a la honra, al honor, a la propia imagen y a la dignidad. Y recién como tercera libertad o derecho que me establece es que yo tengo la libertad de pensamiento, de espiritualidad, de religión y culto, expresados, dice, expresados de manera individual o colectiva, en público o en privado, siempre con fines lícitos. Seguidamente a esta lista está la libertad de reunión y de asociación, y termina con la libertad de expresión, que eso es lo que normalmente hacemos. Expresamos, difundimos libremente nuestras opiniones por cualquier medio de comunicación. Y en este caso dice, y hace un énfasis de manera oral, escrita, visual, individual o colectiva, y en este caso del que están tocando como punto importante, el ciberespacio que se está manejando, como las redes sociales y todas aquellas TICs que conocemos en este tiempo, eso es lo que nos está permitiendo hacer. Pero hay un punto en esto que quisiera que se comprenda, que cuando yo hago el ejercicio de mi libertad de expresión, en razón de mi religión, por ejemplo, yo voy a expresar el mensaje de Dios, la palabra de Dios y todo aquello. Pero dice, el derecho me fija potestades y me va a establecer límites. En ese sentido, la Constitución también me dice que cuando yo esté expresando tal vez algún contenido, expresando tal vez a través de una imagen o a través de verbalmente dichas, entonces lo que yo voy a hacer, lo que tengo que hacer en este caso es cuidar de que lo que vaya a expresar no atente con el derecho de la honra, por ejemplo, de otra persona, del nombre de otra persona, o simplemente a título de libertad, yo voy a empezar a hablar y meterme tal vez a la vida privada de otra persona o de otras personas. Entonces, estas libertades, por eso están en orden, me dice que yo puedo expresarme, pero debo ser cuidadoso de encontrar esa información correcta. Y por eso quiero hablar un poco de la libertad de expresión, que este es el punto donde más y muchos tienen el problema. Así es, licenciada, mil disculpas antes que entremos a ese punto. Yo creo que esto que se va a abordar, mis hermanos, como conversatorio, estamos tratando de ser objetivos en el punto, porque puede que en algún momento alguien se sienta aludido, ¿no? Y uno puede decir, bueno, pero estas leyes no están en la Biblia, y eso
podemos debatir al respecto, pero lo que queremos ahora es ser objetivos en el punto, ser lo que la Constitución política demuestra, cuando se quebranta, cuando no, para que uno tenga conocimiento de todo lo que se va a hablar y de todo lo que se va a decir, ¿no es cierto, Lice? Así es, pastor. Por eso es que estamos enfocando y quiero más que todo que esto se comprenda, porque muchas veces la libertad de expresión la utilizamos de una manera mal utilizada, podríamos decirlo así. Pensamos que la libertad es absoluta. Pensamos que la libertad es algo que me da permiso a hacer lo que yo quiero o que me da permiso para hacer todo lo que yo considere. Bien, algunos problemas con la señal. Pero bueno, ¿no? Eso es lo que queremos. Pastor Miguel, ¿querías decir algo? Aló. Sí, sí. Bueno, volvió la licenciada. Fue. Sí, sí, le estamos escuchando ya, le estamos escuchando. Pero bueno, aprovechando este pequeño cortecito que hubo una baja en la señal seguramente, muchos cristianos que están relacionados o conocen la historia de la iglesia, de pronto se preguntan este asunto, ¿no? El tema de hasta dónde nosotros deberíamos obedecer las leyes que nos manda la Constitución política del Estado como creyentes, como cristianos, porque durante el siglo segundo, parte del siglo tercero, sufrieron persecuciones justamente porque iban en contra de aquellas cosas que habían sido estipuladas por el imperio. Y en muchos países los cristianos son perseguidos justamente porque, bueno, van muchas veces en contra de estas leyes que estos estados están imponiendo. Entonces, como creyentes, como cristianos, muchos de pronto se preguntan hasta dónde uno debería obedecer los mandamientos, ¿no? de una constitución política y las normas. Eso. Uh-huh. Bien, lo poco que pude escuchar es justamente, ¿será que el cristiano tiene también el deber de escuchar? ¿Será que el cristiano tal vez tiene que sujetarse o no tiene que sujetarse? Esa es la pregunta del millón, ¿no? En este caso, por eso les señalaba en un inicio que en tanto y en cuanto yo sea o viva en este territorio, en este estado plurinacional o en cualquier otro lugar del mundo, debo sujetarme a estas disposiciones. ¿Por qué? Porque la finalidad es que coexistamos, es que vivamos, que existen diferentes religiones, nunca vamos a estar de acuerdo tal vez en alguna postura, ni siquiera vamos a poder tener la misma cosmovisión. Entonces necesitamos sujetarnos. De hecho, también la palabra de Dios habla aquello, ¿no? En Romanos 13, donde me dice que yo me debo sujetar a la autoridad porque esa autoridad ha sido puesta por Dios mismo. Y justo tengo esa porción. A ver, no sé si podría darle lectura, pastor, por favor, para claro que podamos comprender aquello. Se lo leo, Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice así. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino lo malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Amén. Mire, hasta es bíblico cuando dice, ¿no? Y algunos lo que vemos, por ejemplo, yo veo en lo particular que queremos manejar a conveniencia muchas veces esa parte de la palabra y decimos, no, es que esta autoridad no es un hijo de Dios o es que es un XX, digamos, por no decir otros términos. Entonces ellos dicen, no hay que sujetarse, simplemente nosotros nos rebelamos sin causa alguna. En cambio, ahí hay un error muy grande. ¿Por qué les digo? Porque por eso les indicaba en un inicio la diferencia entre una norma jurídica que es obligatorio y es coercible. Entonces, si tú incumples, si tú no haces, digamos, lo que se te prescribe, pues puedes tener una consecuencia. Por eso cuando hablo de libertad, tengo libertad de expresión, tengo libertad de religión, libertad de culto, dice alguno. Entonces yo como que tengo el permiso de hacer lo que quiera. De hecho, me dice la libertad de expresión, tú puedes expresarte en cualquier medio,
escrito, oral, audiovisual o a través de estos medios o de las redes sociales, pero hay algo que debemos considerar, que nuestra libertad no es absoluta, que nuestra libertad en cierta manera es relativa. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar cualquier cosa, pero en un momento, si yo empiezo a hablar, y hablar, entonces yo tengo que estar consciente de que en algún momento lo que yo vaya a decir puede generar una consecuencia legal. Entonces, esa potestad que nosotros tenemos de decidir, de hacer lo que queremos, en algún momento, como ser racional, me va a decir, lo que has dicho o lo que has publicado te puede llevar a una consecuencia legal. Alguien te puede denunciar o alguien te puede puede solicitar, presentar una demanda. Entonces, esta libertad no es que a mí me exime, no es que como cuando se escucha en alguna discusión y dicen, tengo boca para hablar y puedo hablar lo que sea. No es así. En un sentido ético cristiano, el hablar con sabiduría también es importante. Tengo que saber controlar mi lengua. Y de hecho, en la Biblia habla de la lengua, ¿verdad? Y dice, ¿no? Que es tan pequeño el miembro, pero puede quemar, dice, todo. Dice, es terrible, es peligrosa también la lengua, haciendo referencia a este tema de la libertad de expresión. Pero cuando decimos, por ejemplo, me sujeto a la Biblia o me sujeto a Dios, mejor dice a la Biblia, pero voy a tener una consecuencia porque la norma o la ley me dice que es obligatoria. Entonces, por ejemplo, cuando se habla del tema de la libertad de expresión, y eso quiero enfatizar porque eso es bien importante, porque podemos expresarnos a través de imágenes, a través del lenguaje o a través de signos inequívocos, dice, ¿no? Entonces, la Constitución Política del Estado me dice que yo tengo libertad de expresión, pero esta libertad dice que está garantizada también por el Estado para todos los bolivianos de que yo pueda opinar, pero también en ese artículo complementa, es el artículo 106 por si acaso, parágrafo segundo, que dice que la libertad de los bolivianos, de la libertad de expresión, se garantiza a los bolivianos, pero también para poder opinar, infórmate de lo que vas a hablar, puedes rectificarte también de lo que vas a opinar o que vas a hablar, y puedes emitir tus ideas de manera libre por cualquier medio de difusión. Eso me dice a mí que yo puedo profesar, puedo enseñar, puedo predicar, puedo evangelizar y puedo hacer todo por diferentes medios, sin censura previa, dice la Constitución. Pero a ese punto tengo que ponerle entre comillas, negrillas, resaltado, pero no puedo opinar cualquier cosa o no voy a opinar si es que atenta el derecho de otra persona. Si va contra la imagen de otra persona, por ejemplo, yo debo detenerme. Entonces, la información que yo voy a emitir en este caso, a través de cualquier medio de comunicación, tiene que tener una fuente tal vez, o tiene que tener veracidad, pero también debo estar consciente de que puedo asumir cierta responsabilidad. Por eso es importante conocer lo que dice la Constitución y me dice que yo puedo expresar, difundir, puedo predicar por cualquier medio, oral o escrito, y mis pensamientos u opiniones. Esto es respecto a la libertad de religión. Pero ahora, un punto, este derecho del que estoy haciendo énfasis, también me establece a través de una ley, la ley 1161, que quizás a algunos no les agrada mucho esta ley, pero en esta ley se han establecido derechos para las personas que profesan alguna religión o alguna creencia espiritual. Y esta me dice, por ejemplo, el artículo 6 de la ley 1161 y parágrafo primero, inciso K. Dice, por ejemplo, si yo quiero predicar y no estoy de acuerdo tal vez con alguna ley, una política, me dice disentir, tengo derecho a disentir, es decir, a que no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo, disentir en cuanto al cumplimiento de una obligación que contravenga sus convicciones religiosas o de creencias espirituales, pero ahí dice, no, con excepción de las obligaciones establecidas en la Constitución Política y la ley. Entonces, yo tengo también la potestad de disentir en algún momento. No siempre me voy a sujetar o voy a respetar. De hecho, acá se reconocen diferentes derechos para las personas que profesan alguna religión y entre ellas está el de profesar
el de enseñar, el de citar, el de realizar revistas, bocetos, el de realizar tal vez, no sé, cualquier enseñanza por cualquier medio de difusión, corroborado por la Constitución, que es la norma suprema de nuestro Estado boliviano. Entonces, cuando yo escucho y me dice la Constitución que tú puedes expresar libremente sin censura previa, entonces también me dice, tú puedes disentir si es que no estás de acuerdo en el cumplimiento de una norma, si es que está contra tu religión. Entonces me está dando la permisión en este caso para que yo pueda también en algún momento oponerme al cumplimiento de una disposición. Entonces, ahora, hablamos de los medios de comunicación y por lo general se ve mucha desinformación, hay información falsa y también hay mucha manipulación. Entonces, el tema en este caso es que nosotros podamos también enseñar a las personas a que estos medios de comunicación no es un permiso, una carta abierta para que hagamos lo que nos venga a la mente, sino que debamos considerar y tomar atención y tener cuidado de lo que vayamos a publicar, de lo que vayamos a señalar, para que no seamos objeto tal vez de algún tipo de reproche, ¿no? O sea, lo que debemos entender, licenciada, es que, bueno, al ver nuestra libertad de expresión y al realizar nuestro trabajo como iglesia digital por medio de redes sociales, debemos quizás enmarcarnos en lo que está establecido para medios de comunicación. ¿Va por ahí? Exactamente, exactamente. Al ser ya una red social, o sea, una iglesia digital, ya estamos siendo un medio de comunicación. Estamos comunicando a la población, ya que esto es abierto, no es para algunos, ¿no? Se difunde. Y de hecho, si usamos una red social, esa red social graba esa imagen y se queda, no se pierde. Se va a quedar esa imagen, por mucho que yo saque la publicación, otro lo ha grabado y otro lo va a replicar. Entonces, también nosotros debemos sujetarnos en ese sentido a fin de que no seamos objeto de alguna consecuencia legal en este caso, pero en un sentido ético tal vez, ¿no? Sí, pastor, perdón. Una pregunta, y es probable que algunos también se hagan esta misma pregunta. A ver, esas leyes y normas que rigen a los medios de comunicación son las mismas leyes y normas que rigen a el uso de las redes sociales o ya existen en el Estado plurinacional de Bolivia ciertas normas o leyes, no sé si lo estoy diciendo bien, que rigen las redes sociales. Quisiera que nos mencione eso también, ¿no? Que nos aclare ese asunto. Porque, perdón, porque uno piensa que de pronto las redes sociales son libres y uno puede decir, bueno, lo que piense, bueno, etcétera. ¿Usted me entiende? Exactamente. Muy buena pregunta, pastor, porque eso del tema de las redes sociales por el momento no tiene una prescripción, no hay una norma, ¿no?, que hable respecto a ello. Sin embargo, es una prueba con la que yo puedo utilizar para iniciar un proceso, por ejemplo, ¿no? Si bien existen normas y disposiciones para regular lo que es el periodismo, la difusión a través de los medios de comunicación, que está en la Constitución y también tienen una ley de imprenta y tienen una ley en este caso particular, en este caso yo me estoy sumando a eso. Ahora, ¿será que nosotros hacemos los que usamos, entonces estamos exentos de hacer aquello de sujetarnos? No, todos los bolivianos, desde el primer boliviano hasta el último, se tiene que sujetar, dice la Constitución, incluidos los extranjeros que vengan a vivir a Bolivia. Entonces, yo debo ser cuidadoso de realizar eso. Por ejemplo, si yo en mi locura tal vez quiero publicar una imagen haciendo mofa, haciendo burla de algo, o haciendo insultos tal vez hacia una persona, o decir, por ejemplo, el pastor Perico de los Palotes digamos, es un, qué sé yo, es un ladrón, digamos, pongamos ese ejemplo, y yo le pongo la imagen, le pongo eso. Entonces, esa imagen lo puedo captar, lo puedo imprimir y finalmente puedo presentar como prueba ante la autoridad que corresponde en este caso, porque está atentando contra un derecho, contra el derecho de una persona. Entonces, eso, si bien no está regulado en la red social, pero me sirve como prueba, como un elemento probatorio para justificar mi demanda. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que lo que yo voy a hacer
no vaya a atentar a los derechos de otras personas, que ese es el único límite que nosotros tenemos para parar tal vez o frenar en algún momento nuestra libertad de expresión, pastor. ¿Ya? Puede presentarse incluso como acto discriminatorio. En este caso sería un delito de orden privado porque está atentando contra el nombre, la imagen de una persona. Entonces, es bien importante, pastores, considerar también que no solo la ley me persigue, ¿no? Me acosa, tal vez dirá alguno, sino que en algún momento me faculta para hacer ciertas cosas. Entonces, hay que ser cuidadoso de manejar este tipo de información por diferentes medios, redes sociales. Entonces, el hecho de que yo tenga libertad de profesar mi religión no me da el derecho de atentar o de tal vez menospreciar o pisotear la imagen de alguna persona. Puede ser una persona tal vez natural o puede ser una persona jurídica, como una otra iglesia, otra empresa o tal vez otra, cualquier tipo de persona jurídica, ¿no? Conjunto de personas, de varias personas. Entonces, eso es lo que quisiera que se pueda entender. Y de hecho, mire, esto estoy yendo un poquito desde de esa doble ciudadanía que nosotros gozamos, los que conocemos al Señor, que en principio yo soy boliviana, tengo la ciudadanía boliviana, pero también decimos que cuando hemos recibido al Señor tenemos y adquirimos la ciudadanía celestial, ¿no? Pero no me puedo decir simplemente es que yo soy celestial o soy espiritual y me olvido del terrenal. Tengo que vivir en ese paralelismo tal vez y si entiendo esa postura, entonces yo como ciudadano también tengo el deber de cumplir, tengo derechos, pero también me va a establecer ciertos deberes. Y el primer deber que está establecido en la Constitución, por si acaso, es muy importante, que dice que todo ciudadano boliviano debe conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución política del Estado y las leyes. Entonces, conocer para qué, no es para que, no, esta área no es solamente para los abogados o algunos expertos, es para todos, porque si tú no conoces tus derechos, alguien te va a quitar ese derecho y tú estás perdiendo esa posibilidad de reclamar. Por ejemplo, si alguien me dice, no puedes predicar, te tienes que callar o estás despedido porque eres religioso o eres cristiano, pero la Constitución a mí me faculta y me dice, te garantizo que tú puedes ejercer tu religión. Entonces, si yo conozco aquello, nadie me va a poder obligar y nadie me va a callar tal vez en la predicación, salvo, eso sí quiero tomar en cuenta, salvo que sea en un horario no permitido o esté tal vez en mis horarios de trabajo o esté en un lugar que no es permitido tal vez hacer ese tipo de reuniones o tipo de tal vez algún otro acto que contradiga alguna norma. Por ejemplo, el clásico, ¿no? ¿Qué tal si yo me voy a un hospital a la 1 de la mañana y digo, quiero predicarles a los enfermos? Por sentido común, no puedo hacer aquello porque los pacientes necesitan reposo, descanso. Entonces yo tendré que ver en qué horarios puedo ir y qué horarios puedo realizar esos actos. Entonces, ese es el punto que yo quisiera que se tome en cuenta, que hay excepciones también. Bueno, licenciada, muchas gracias, ¿no? Por lo que nos está compartiendo. Y saliéndome un poquito del tema de la iglesia digital, muchos papás tienen pues esta pregunta, especialmente a fin de año. Hay papás de ciertas congregaciones que, bueno, no quieren que sus hijos participen en algún baile en específico porque no lo consideran adecuado para, bueno, para la fe que profesan. ¿Cómo deberían actuar estos papás? Porque a veces se suele obligar, ¿no? Desde los profesores, en todo caso, teniendo la autoridad que tienen en el curso, suelen obligar por nota. ¿Cómo debería actuar un papá que no está de acuerdo que su niño, su niña pueda participar de estos bailes? Qué buena pregunta. Mire, justamente estaba pensando en aquello, pastor. Pero se ha salido un poquito del tema. Un poquito. Un poquito. Bueno, es amplio de hablar. Yo creo que puede faltar tiempo porque hay muchas cosas que son realmente importantes y conocerlos. Mire, por ejemplo, cuando hablamos del tema ese de fin de año o incluso en este mes pasado, en agosto, incluso donde funcionarios públicos, empleados, personas que somos o creemos o pertenecemos a Cristo y no estamos de acuerdo con aquello, muchas veces nos vemos obligados a participar.
Entonces, la Constitución, mire, si ustedes supieran eso, mire, está en vigencia desde el 7 de febrero de 2009. Y esta Constitución, por ejemplo, relacionado a los estudiantes, me dice que en los centros educativos se reconocerá y garantizará la libertad de conciencia y de fe y de la enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y se fomentará el respeto y la convivencia mutua entre las personas de diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática. En estos centros, dice, no se discriminará en la aceptación o permanencia de las alumnas y los alumnos por su acepción religiosa. La Constitución me dice, no te pueden obligar a participar en alguna reunión que no te gusta o que no profesas. Hacemos una relación con lo que dice la ley 1161, que esta ley rige para las personas para el ejercicio de la libertad de religión. ¿Qué me dice como derecho ya adquirido para las personas naturales en este caso? Me dice, puedes participar en ceremonias, en cultos, en prácticas religiosas o espirituales de acuerdo a su religión, sin ser obligado a ser parte de una ceremonia o culto contrario a su religión o espiritualidad. Dos preceptos que me dicen y me garantizan, no te tienen que obligar. No puedes ser obligado. Pero ¿cómo le hago? ¿No? Ahí la práctica es el punto, ya tenemos la norma. Entonces, lo que sí podemos utilizar de manera ética, de manera respetuosa, como corresponde a todo cristiano actuar, que yo solicite también de manera respetuosa a través de una nota, que me ampare en lo que dice la Constitución, que me dice que yo no puedo ser obligado a formar parte de una religión, de una organización o de alguna ceremonia, porque me está prescribiendo la Constitución que yo tengo libertad de religión, que puedo elegir cualquier religión. Y si yo utilizo ese artículo 86, por si acaso, para los estudiantes, y el artículo 6 y inciso D de la ley 1161, que me dice que yo puedo participar sin ser obligado. Entonces yo solicito, señor director del colegio XX, solicito muy respetuosamente a su digna autoridad pueda permitir ejercer mi derecho a la libertad de religión y solicito ser exento tal vez de participar de esta ceremonia que va contrariamente abierta a mi religión. Y le cito la norma. Entonces, si en algún momento este director no hace caso o me quiere obligar, esto mismo yo puedo utilizar y presento a la distrital de educación del departamento, haciendo conocer que se está violando un derecho constitucional. Entonces, yo ya me puedo defender en ese sentido, pastor. Así es. Gracias. Volviendo al tema. Bien, yo creo que como pastores y líderes tenemos que estar conscientes de este tema, porque al nosotros desempeñar nuestro trabajo de manera libre, ¿no? Como se ha estado hablando, la Constitución Política del Estado nos cubre con ciertas leyes, estamos protegidos por la Constitución de poder expresarnos libremente. Pero la Constitución, licenciada, también nos faculta a nosotros, y está escrito, no recuerdo el artículo, sí, creo que es el 107, garantiza el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, ¿no es cierto? O sea, nos da el derecho de que nosotros podamos hacer esta expresión. En el sentido de qué le hablo. Por ejemplo, muchos quieren hacer el uso de medios de comunicación y lamentablemente, y para vergüenza nuestra tenemos que decirlo, a veces haciendo el uso de herramientas ilegales, como radios truchas, radios ilegales, no hay otro término, queriendo hacer una noble función, pero bueno, legalmente está mal. Pero en este sentido, nosotros podemos utilizar, la Constitución Política nos da la facultad de poder utilizar medios digitales para que nosotros podamos hacer esta misma difusión, ¿no es cierto? Exactamente, pastor. La Constitución a mí me dice, te respeto y además te garantizo. Si no te hacen caso o no te quieren permitir hacer el ejercicio, el Estado va a salir en garantía. Cuando compramos un equipo o algo, siempre buscamos la garantía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no funciona, entonces yo retorno al lugar para que me den otro que sirva
otro nuevo. Entonces el Estado también me dice, te garantizo, no solamente voy a hacer que se te respete, sino te garantice. Ahora, dirá alguno, entonces, ¿a mí me faculta como iglesia? Por supuesto que le faculta a usted como iglesia, porque usted como iglesia es una persona jurídica en la sociedad, o en Bolivia en este caso, y usted tiene todos los derechos establecidos en esta Constitución. Tiene todos los derechos. Si usted nació en Bolivia, es boliviano, entonces usted es acreedor de estos derechos establecidos en esta Constitución. Ah, no, pero no, es que yo no me baso en la Constitución, solo en la Biblia. Igual te sirve, tú tienes ese derecho. Por el hecho que tú has nacido vivo, ya estás gozando de todo lo que se establece en esta Constitución, salvo lo que usted menciona, que yo tal vez no haya constituido como persona jurídica a mi iglesia. En ese caso sí puedo decir que soy clandestino, ¿no? Es como que una persona tiene su hijo, nace, y lo primero que hacemos es sacarle un certificado de nacimiento y luego el carnet. Entonces ya sé que hay una persona más en Bolivia. Pero si nace ese hijo y no le saco ni el certificado de nacimiento, menos el carnet, entonces existe, sí, pero no existe legalmente para el Estado. Entonces, ¿cómo va a exigir tal vez el respeto o cumplimiento de estos derechos y de estos deberes? Entonces, el artículo 106 y en adelante, que habla de la comunicación social, me dice que el Estado va a garantizar el derecho a la comunicación y el derecho a la información. Mire, esos dos quiero que tomen en cuenta, que no es solamente que yo puedo comunicar, pero también me debo informar para que mi comunicación sea correcta, sea idónea y no atente contra nadie ni contra el derecho de nadie. Por eso es que las personas tienen el derecho de la libertad, a la libertad de expresión, opinión, información, rectificación, réplica y también el derecho de emitir libremente por cualquier medio de difusión. No solamente por voy a irme a la calle, eso es solamente mi derecho, no, cualquier medio de difusión. ¿Qué se está creando en este tiempo? ¿Cuál es el boom tal vez en este tiempo? Son estos medios digitales. La iglesia digital, que ha avanzado bastante, justamente ha crecido a raíz de la pandemia, ¿no? Que muchos ahora están aprovechando y que tiene inclusive mayor efectividad, mayor alcance. Y eso es lo que nosotros también debemos aprovechar, pero aprovecharlo de la manera correcta, también enmarcando nuestra conducta de una conducta ética, que es lo más importante. Ahora dirá alguno, ¿por qué habla tanto de derecho? Entonces, yo por temor voy a cumplir o porque me están obligando voy a cumplir. No, la palabra de Dios a mí me dice que yo soy una persona ética, que yo tengo la profesión tal vez de lo que dice que yo, como pastor, como líder, como evangelista, qué sé yo. Dice, en 2 Timoteo dice que esta es una noble profesión, que te conozcan por tu profesión. Y un profesional se maneja por cuestiones éticas, la deontología. Entonces nosotros también debemos manejarnos en ese sentido, que utilicemos estos medios de comunicación, estos medios de difusión de manera correcta, pero mostrando ante todo esa ética cristiana que nosotros tenemos de poder comunicar a la sociedad de la manera correcta, de la manera respetuosa. De hecho, en la Biblia yo leía, mientras más puedo analizar, cuando yo entiendo este término que dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, entonces yo entiendo que mi comportamiento tiene que ser al igual de lo que es mi maestro. Entonces, el maestro aquí yo nunca he visto, no he visto en la Biblia que diga que el Señor era mal hablado o era una persona que atacaba, que era chismoso, más al contrario. Él era una persona prudente, cauto, sabio, el único santo, dice. Entonces, yo tengo que ser de la misma forma. Yo, en algún momento, tal vez los estudiantes deben estar escuchando de la materia de políticas, en algún momento les decía, nos debemos observar para saber que realmente yo soy una persona ética o realmente tengo una cierta espiritualidad y la estoy manifestando en la sociedad, cuando yo me miro en las relaciones que tengo con las demás personas. Dice que el cristiano tiene algo bien importante, que cuando es nacido de nuevo, este va a mostrar una excelente relación, una excelente educación ante la sociedad. De hecho, ustedes han debido ver el antes de Cristo y el después de Cristo.
Él antes, por ejemplo, vemos en Pedro, que dice que era un hombre que tenía el lenguaje amplio, pero conoce a Cristo y cambió ese panorama. Nosotros de la misma manera. Éticamente nosotros debemos destacarnos en las redes sociales y en los medios de comunicación por nuestro manejo de todo el accionar que realicemos, pero en el marco del respeto hacia las demás personas. Por eso la palabra de Dios también nos dice que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga, dice, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo manejar tal vez en un sentido despectivo, que tal vez incluso disimulo mi odio, mi rabia contra una persona a título de libertad o a título de señalar la verdad a esa persona? Entonces, en un sentido espiritual, yo me tengo que distinguir en los medios de comunicación por ser honorable, educado, cortés, amable, respetuoso y teniendo excelentes también relaciones humanas con las personas o relaciones sociales en este caso, para poder salvar a algunos cuantos, dice la palabra. Eso es increíble cómo nos enseña y en Efesios a mí me tiene pensando en sí cómo el maestro nos enseña y Pablo enseña al pueblo y dice cómo te tienes que desenvolver dentro de la sociedad. No habla de un sentido espiritual personal, sino habla de un sentido social. ¿Cómo te tienes que desenvolver? Entonces yo me voy a desenvolver en la sociedad que no conoce a Cristo éticamente, porque es una profesión la que yo estoy ejerciendo. Entonces, así yo recién de esa forma voy a ser visto y voy a dar buen testimonio también a las personas. Entonces, la ética cristiana no se refiere a que yo tengo un código de normas que me dice que no tengo que hacer, como por ejemplo la ética del médico, del arquitecto, del abogado. No es que simplemente me rijo en la profesión, sino que la ética cristiana va más allá. Y esto significa que mi carácter, mi comportamiento se distingue en la población, se va a distinguir en todo lo que yo haga, principalmente en nuestras redes sociales. Luz, ¿no? Exacto. En algún Debemos momento, ser. pastor, perdón, le corté, en algún momento, hace unos tiempos, unos años atrás, perdón, se veía, por ejemplo, unos comentarios un poquito, era sobre la crisis que estábamos pasando el año 2019 y era muy triste ver cuando habían imágenes, por ejemplo, de un hombre con un gorrito o con una carita así un poco deformada y haciendo alusiones ofensivas, insultos. Había una cuestión muy dura contra algunos sectores sociales. Entonces, ¿qué es lo que a mí me preocupaba en ese tiempo? Que lamentablemente en ese juego de los insultos, de los ataques, de ponerse en parte de uno y del bando, de poner bandos separados, los pastores, los cristianos, los hermanos estaban apoyando y publicando esos aspectos ofensivos a las personas. Después de esa publicación, lo más inusual, lo más controversial que me llamaba la atención, después decía, Jesús te ama. Entonces, eso no es ético. Mi ética tal vez solamente se ha marcado en mi iglesia y no se ha desenvuelto en la sociedad donde realmente yo debo mostrar esa ética cristiana que va más allá del comportamiento de lo que hago como pastor simplemente, sino que se va a mover en todas las cosas que yo voy desarrollando cotidianamente. Así es, cuánta verdad, más partiendo desde un punto de vista ético, ¿no? O sea, no quiere decir que, bueno, no puedo hacerlo por radio, entonces voy a irme a las redes sociales y empezar a insultar a todo el mundo. Obviamente, bueno, debería ser obvio, pero a veces no es así. A veces muchas personas, incluso en el ámbito cristiano, utilizan estos medios para insultar, para denigrar, para hacerlo con otras personas y no es el caso. Obviamente no vamos a estar de acuerdo con muchas prácticas que de repente de fe, con mucha doctrina que ellos puedan tener, pero yo creo que hay los canales adecuados para que nosotros podamos hacer este tipo de denuncias, si vale el término, hablar con la persona en cuestión y hasta quizás es un malentendido, ¿no? Y
yo por mis redes sociales ya lo hice talco al hermano o al pastor. Entonces hay normas éticas bueno, por la palabra de Dios nosotros nos vemos. La gente, las personas que abundan en las redes sociales están mirando como entre pastores están tirando piedras, petardos, y después salimos a la calle y queremos evangelizar y hay como que un doble discurso, ¿no? Entonces yo creo que debemos de ser responsables en el sentido ético de cómo nosotros nos desenvolvemos en las redes sociales. Ahora, licenciada, es verdad que, por ejemplo, si nosotros manejáramos, hay muchas congregaciones que se manejan en temas de radio y lo hacen de manera muy, muy prolija y legal, a quienes también les enviamos un saludo. Pero al nosotros entrar, por ejemplo, a hacer medios de comunicación, uno entra y se atiene a las leyes que rigen a los medios de comunicación. Al entrar nosotros al mundo digital, por ejemplo, nosotros instalamos Facebook y al abrir una fanpage, la fanpage de nuestra iglesia, de una organización, nosotros le hacemos clic a un botón que dice acepto las políticas, ¿no? Y a veces no lo leemos porque es largo, entonces nos vamos al final y acepto las políticas. Me voy a YouTube, instalo YouTube, ya lo recorro y acepto las políticas. Pero tenemos que darnos cuenta que estas políticas en determinados casos nos cohíben de muchas normas, de muchas cosas que nosotros debemos de hacer. ¿Es lícito que nosotros podamos hacer eso? O bueno, me pongo a insultar, a publicar lo que yo quiero y sigo adelante. Claro, no es lícito que nosotros hagamos, y de hecho las redes sociales ya tienen un mecanismo de control, de seguridad, que cuando ya mis argumentos, mis expresiones u opiniones son ofensivos a la imagen o son ofensivos hacia ciertos sectores o ciertas personas, entonces ya ellos dicen, lo van a denunciar, dicen, ¿no? Cuando hay ese tipo de actos, incluso WhatsApp, Facebook, que son los más conocidos, ya han bloqueado por ciertos términos, y si sigues incurriendo en ese error, en algún momento te van a suspender. Entonces, eso no es que nosotros ahora estamos exentos tampoco, que estamos libres, exonerados de toda responsabilidad, más al contrario, como ciudadanos, por eso les digo, como ciudadanos somos igual que todos. El principio de la igualdad es muy importante tomarlo en cuenta. No, licenciado, yo soy cristiano, no me importa. Y otros dicen, no, es trapo de inmundicia la ley del mundo, no me interesa. Pero en realidad tiene una consecuencia. Para el Estado, para la ley, en este caso, para las normas, o como puedan ponerle el nombre, todos somos iguales. Todos, absolutamente todos, seas cristiano o no, seas ateo tal vez, o seas hasta satánico, tal vez dirá alguno, todos somos iguales y la ley va para todos. Entonces nosotros debemos ser respetuosos, cuidadosos y tener cuidado en sí de lo que estamos expresando, de lo que estamos difundiendo. Si bien es un derecho que está constituido, no solo por nuestra Constitución, sino por tratados internacionales. El derecho a la libertad de religión, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión o a la libertad de conciencia me dice que yo estoy protegido internacionalmente por esos derechos humanos que me facultan a hacer aquello. Pero ahí siempre métanle un pero siempre en esas libertades, porque no son absolutas. Puede generar una consecuencia, puede llegar una sanción. Entonces, como seres racionales, que eso es la diferencia entre un ser vivo, ¿no? Entre un animal y una persona, nosotros tenemos raciocinio, y cuando nosotros actuamos debemos ser racionales y debemos medir tal vez las consecuencias de nuestros actos. Y eso no es simplemente que yo ahora voy a hacer por temor o por miedo, sino por convicción de que yo soy sal y luz en la tierra y que mi predicar, mi difundir, mi hablar tiene que irradiar en medio de la oscuridad. Tengo que diferenciarme en la sociedad que no conoce estos valores, que no conoce estos principios, que no conoce de los frutos del Espíritu Santo. Entonces yo me tengo que mover de la manera correcta, difundir la palabra, no difundir aspectos racistas, discriminatorios, ofensivos tal vez. Ya, entonces eso es muy importante de recalcarlo, pastor. Licenciado, una pregunta. Bueno, con respecto a esto de las normas para los medios de comunicación, en mi pequeño conocimiento acerca de estas normas y leyes, tengo entendido que uno debe tener cuidado de la publicación de fotos de niños
esto en los medios de comunicación. Pero como decía el pastor Norman, existen fanpage de iglesias donde toman fotos de pronto a niños o gente que está levantando las manos, orando, quizás sin su consentimiento y en primer plano de pronto. Entiendo que todavía no hay unas leyes como tal que normen esto en las redes sociales, pero no sé, ¿qué es lo que nos tendría que decir al respecto, licenciada? Bueno, lo más importante es que tengamos conocimiento de estas leyes. Por ejemplo, cuando usted dice que está prohibido emitir la imagen de un menor, ¿no? Eso sí está prohibido por la ley Código Niño, Niña, Adolescente. Y de hecho, inclusive en los procesos, cuando se trate de menores, no puedo establecer ni siquiera el nombre, solo debo establecer las iniciales. No puedo publicarlo de esa manera porque prima el interés superior del menor y el Estado protege el interés del menor. Ahora, cuando nosotros publicamos imágenes de una iglesia, no estamos haciendo cierto tipo de publicación como otras, o no tenemos otra finalidad de comunicación, sino que estamos publicando los actos que estamos realizando. Pero si yo puedo y ya conozco que no debo hacer ese tipo de publicaciones de menores, entonces evitemos hacer aquello, porque quizás no va a ser que ese mismo rato te van a venir a presentar alguna demanda o alguna denuncia, qué sé yo, pero sí debemos ser cuidadosos de evitar de cometer aquellos hechos. Todos los bolivianos debemos sujetarnos a las disposiciones. Por ejemplo, para que mi iglesia sea legal, yo tengo que sacar una personería jurídica. Para que yo sea una persona, una organización legalmente establecida, tengo que acudir a la autoridad correspondiente. ¿Para qué? Para que todas mis acciones se enmarquen al derecho y que también lo que yo haga, o yo me convierta en ese caso como un sujeto de derecho, que yo voy a tener la capacidad de adquirir esos derechos y también puedo ser susceptible de contraer alguna obligación. Entonces, si yo actúo en esa medida, no hay ley, norma que me prohíba hacer algo porque estoy yendo en regla, estoy yendo recto dentro de la sociedad. Ujú. Gracias, licenciada. Y bueno, continuando con el mismo punto que señalaba Pastor Miguel, hablando acerca de las fotos de los niños y niñas, si es que hubiera un consentimiento de los papás, por ejemplo, ¿no? Los papás pueden decir, bueno, yo autorizo que se tome la foto de mi hijo, ¿no? Porque hay actividades en las congregaciones de niños, siempre hay cosas que uno, bueno, publica, ¿no? A modo de que sea visible esto. ¿Estos permisos que los papás pueden dar confieren en alguna responsabilidad más? Sí, de hecho no es necesario que se pueda hacer eso inclusive porque cuando la imagen de un niño es o con fines comerciales o ilícitos, en ese caso sí, pues tengo un serio problema porque estoy tal vez publicando que estos niños van a hacer tal cosa, digamos, algo ilícito. En ese caso puedo ser censurado, pero en este caso que usted publique la imagen general, como un paneo general, saca una foto, están ahí niños, ancianos y todo tipo de personas, simplemente promocionando lo que hace la iglesia, entonces no hay ningún problema. Pero si yo solamente saco con un fin de promocionar, mire, estos niños han hecho esto y simplemente quiero yo ganar algún tipo de rédito, alguna ventaja, en ese caso sí puedo tener un problema y que la defensoría en este caso puede decirme o puede citarme para que yo explique y justifique por qué razón estoy publicando tanto esas imágenes. En este caso, el consentimiento de los papás es válido. Es válido, es válido, es válido. Que los están tal vez o haciendo participar en alguna reunión infantil y que ellos forman parte de ese pequeño grupo y que están autorizando a que se pueda publicar, en ese caso no habría ningún problema. Pero si esas publicaciones ya realmente son totalmente distorsionadas tal vez, que ya no es que están aprendiendo la Biblia o que están estudiando tal vez algo o que simplemente están tal vez con poca ropa, en ese caso no hay autorización que valga. Una consulta con respecto al mismo tema. Bueno, debe ser ya más de 6, 7 años que ocurrió una situación que quisiera que nos ayude, nos aclare. Estuvimos evangelizando en la Ceja del Alto, ya repartiendo folletos, predicando a voz en cuello, y uno de los papás, por cuestiones de tiempo, vino con su pequeño niño. Ya su niño más o menos tendría en esa ocasión unos 7 añitos aproximadamente. Y mientras estábamos predicando, el niño quería repartir folletos.
y empezó a repartir folletos. Vino una persona, supongo que es conocido en derecho, entendido en derecho, y se acercó justamente al papá y le dijo, te voy a denunciar porque lo estás usando a tu niño para hacer publicidad. O sea, no es correcto lo que tú estás haciendo. Obviamente, como le había mencionado, muchos de nosotros somos ignorantes en este tema del derecho, de las leyes, y creo que la reflexión que yo saco esta noche es que necesito leer la Constitución Política del Estado y otras cosas más que necesito conocer, ¿no? Pero bueno, eso le puso muy mal al papá, incluso al grupo que habíamos salido, porque no entendíamos si eso es lo correcto, qué estaba sucediendo y eso, ¿no? Entonces, no sé, quisiera que nos oriente ese temita. Sí, pastor, ese es un tema un poco delicado de comentar porque todo se puede malinterpretar, ¿no? En este tiempo en el que haces algo bueno, ya estás censurado. Haces algo malo, siempre vamos a encontrar personas que van a estar tratando de perjudicarnos, siempre. Pero si yo estoy con mi hijo y mi hijo quiere repartir, entonces no hay problema que pueda repartir. Pero si yo le mando, como usualmente se ve en las calles, ¿no? Chiquitos, muy pequeñitos, vendiendo chicles o haciendo cualquier cosa, y el padre está ahí esperando allá afuera. Entonces, ese es un fin lucrativo, eso es otra cosa. En este caso simplemente ha sido una promoción, no era demasiado relevante para mí en lo particular, salvo que yo le estuviera esclavizando y que lo tenga todo el día haciendo aquello, ¿no? Que no le lleve ni al colegio y que solo me dedique a hacer eso. Eso sí puede ser tema de observación. Pero en este caso, como le digo, el interés superior del menor siempre prima y eso hay que tener mucho cuidado porque ante la colisión inclusive de algunos derechos, el del menor siempre va a salir ante todo, va a estar por encima. ¿Ya? Muchas gracias, licenciada. Queremos saludar y bendecir a todos los hermanos que, bueno, nos están en audiencia, nos están viendo en YouTube. Queremos bendecirles a todos y cada uno. Bueno, tenemos muchas personas en YouTube. Queremos pedirles que por favor vayan a ese botoncito que dice me gusta y puedan apretarlo para que, bueno, la página y la conversación pueda llegar también a otras personas. Compártalo, que es muy importante que nosotros como iglesia sepamos. Bueno, es tan importante que para la Facultad de Teología, Filosofía y Letras, esta es una materia que se lleva durante todo un módulo. Durante todo un módulo se habla bastante sobre el tema, se debate mucho sobre el tema, se empapa también mucho, que es importante. Lo que ahora estamos haciendo es quizás tocando pequeños segmentos que enfatizan el trabajo de nuestras congregaciones en el ambiente digital. Sin embargo, no es menos importante, sabemos lo importante que es porque tocamos ciertos aspectos de medios de comunicación. Tocamos aspectos de derecho de libertad, de religión, tocamos derechos también que en el mejor de los casos, bueno, somos libres, pero esta libertad no nos hace exentos a una vida de libertinaje y a decir lo que nos venga en gana. Licenciada, ¿qué derechos? Bueno, hoy sabemos que en este mundo permisivo se han levantado muchas enseñanzas en contra de lo que la palabra del Señor nos enseña, hablando de ciertas comunidades que, bueno, ahora forman parte de nuestro colectivo como sociedad. ¿Qué cuidados deberíamos de tener al poder hacer? Es verdad que nosotros sabemos que en muchos casos son pecaminosos, pero a la hora de quizás dirigirnos hacia los colectivos que son bastantes, ¿qué cuidados deberíamos de tener en cuanto al manejo de las redes sociales? Es muy importante este tema, pastor, el manejo de lo que voy a decir y lo que voy a hacer en las redes sociales o cualquier medio de comunicación. Por ejemplo, nuestro maestro era tan sabio, tomo a Jesús, por ejemplo, que él decía, atacaba el pecado, mas no al pecador. Entonces, lo que yo quiero enfatizar es que nosotros hagamos o prediquemos qué está mal, qué conductas son contrarias, pero evitemos en lo posible mencionar tal vez nombres o decir tal persona. Por ejemplo, en algún momento yo he escuchado que dicen, es un ejemplo, ¿no? Esto, por ejemplo, este pastor o el hermanito tantos, el hermanito Pepito Pérez, no hay que ser como el Pepito Pérez, que estaba tal vez con otra mujer, con otra señora que no era su esposa. Entonces, yo ya he empezado a hablar
¿no? Con nombre y apellido. Y en ese sentido, si yo hago aquello, pues en algún momento esa persona que se siente agraviada, ofendida o tal vez discriminada, puede hacer algo en contra nuestra, puede presentar una denuncia, ¿no? Por discriminación, o tal vez una denuncia, en este caso de orden privado, porque está atentando contra su imagen. Entonces yo debo evitar en algún momento, por más que yo tenga la libertad de religión, la libertad de expresión, tengo que evitar aludir a cierta, mejor dicho, mencionar a algunas personas, a algunos nombres o algunos detalles de las personas. Por eso es que existe, en cuanto a los medios de comunicación, la veracidad de dónde tienes la información. No te puedes, por más que sepas la información, por más que sepas la verdad, no puedes tú simplemente, a título de libertad, expresarlo públicamente. Debemos tener mucho cuidado respecto a eso, porque es también el derecho que tiene la otra persona. Yo tengo derecho, usted también tiene derecho. Entonces, los dos tenemos en el mismo margen, y por eso es que yo debo ser cuidadoso. Yo quiero que respeten mis derechos, por lo tanto, yo también debo respetar el derecho de los otros. Por eso es que las personas en el mundo, todos vemos al mismo sol, pero ninguno lo va a distinguir de la misma forma. Cada uno tiene una propia percepción, una propia cosmovisión. Entonces yo en ese sentido debo también tener cuidado de no incurrir en ese tipo de comentarios tal vez en el que yo voy a afectar y voy a pisar tal vez o voy a vulnerar el derecho de esa otra persona. ¿Ya? Gracias, gracias, licenciada. Bueno, sabemos que nos quedamos cortos a la hora de poder hablar porque es un tema demasiado amplio. Sin embargo, como universidad hemos querido traerlo a la mesa para que estemos conscientes, ¿no? Para que estemos conscientes de los derechos que tenemos como iglesias, pero también los deberes que tenemos. Entonces, yo creo que es importante para toda la comunidad universitaria que ahora está siguiendo nuestra transmisión, es importante que consideremos esto, que consideremos que no somos los únicos en Bolivia. Hay otro tipo de comunidades, religiones que forman parte de nuestra población. Y en ese sentido, yo creo que es importante el poder tener estas leyes que de alguna manera, como usted decía, norman una conducta de convivencia, ¿no? Pueden hacer esto. Lo que pasa es que venía a mi mente el tema de jueces cuando todos hacían lo que bien les parecía, y eso literalmente es caos, ¿no? Caos, desorden. Necesitamos realmente de esta orden que pueda llevarnos a nosotros a convivir de una manera pacífica. Es verdad que puede agradarnos o no a muchos de nosotros muchas otras cosas, eso es de seguro que sí, pero yo creo que en su mayoría, en la mayoría, es un bien común para todos, ¿no? Obviamente quisiéramos una ley solamente hecha para cristianos, evangélicos, protestantes, descuidando a todos los demás. Esto no va a ser así. Hay una mayoría que se debe de considerar, y yo creo que la ley 1161, la Constitución Política del Estado, son aspectos que no debemos dejarlos pasar por alto. Licenciada, muchas gracias, estamos agradecidos por su participación. Sabemos lo importante y enriquecedor que es su materia en la facultad. Y así que, bueno, animamos a todos nuestros hermanos a que podamos tomar y considerar nuestro trabajo en redes sociales que también están presentes. Para irnos despidiendo, Pastor Miguel, quisiera, por favor, sus últimas palabras, las palabras de reflexión. ¿Con qué se queda usted? ¿Qué es lo que debemos de rescatar de este conversatorio? Bueno, creo que ya dije lo que podemos rescatar. Necesitamos los pastores o los que estamos al frente de una congregación o cumpliendo alguna función, deberíamos conocer la Constitución Política del Estado y todo lo que necesitamos conocer también, ¿no? Para estar informados acerca de estos asuntos. Esa sería mi reflexión. Y también comentarles que por WhatsApp me han estado llegando algunas preguntas. Realmente este tema también, aparte de este tema que se está tocando, la iglesia digital, que es un tema demasiado importante, interesante a la vez. El tema de los niños, la pregunta que he hecho de los niños les ha causado también algunas otras preguntas y quizás en algún momento, en un webinar, algo, o en un nuevo conversatorio se podría tocar eso, ¿no? Los niños, la ley, la congregación, porque me han hecho algunas preguntas, pero para no extender más, creo que ahí yo lo dejo y más bien gracias a los que me han estado escribiendo internamente también y bueno, muchas gracias, licenciada, nos ha aclarado varios aspectos, pero creo que el tiempo nos ha quedado corto. Hay muchas cosas por hablar, pero
lo que se ha podido hablar ha sido muy productivo para los que hemos estado presentes en este conversatorio. Gracias, Pastor Norman, y gracias, licenciada. Licenciada, le quedamos agradecidos. Le pidiera, por favor, sus últimas palabras de reflexión en el trabajo que como iglesias realizamos. Bien, más bien yo me siento honrada, nuevamente les digo, pastores, por la invitación. Yo creo que esto es un tema muy importante para todos como ciudadanos que somos, el de conocer no solamente el aspecto tal vez espiritual, sino también el aspecto legal que nos rige como ciudadanos. Pero yo quiero despedirme con una palabra que me impacta a tiempo de expresar mis ideas, tal vez expresar o opinar a través de los medios de comunicación. Lo que dice en el libro de 1 Timoteo, capítulo 1, verso 13, que dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces, simplemente me quedo con eso. Quisiera que también ustedes lo puedan analizar, de que lo que yo voy a expresar sea con fe y con amor, así como hemos escuchado de él, para que nuestras iglesias digitales y que nuestros medios de comunicación desborden el amor que está en nosotros. Muchas gracias, pastor. Gracias, licenciada. Gracias a todos los hermanos que han estado presentes en el conversatorio. Bueno, queremos decirles que los formularios que ustedes deben de llenar lo colocamos siempre al final de la transmisión, porque tienen mucho que ver con los temas que se han tocado. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a subir los formularios para que usted pueda responder. Los formularios de los anteriores días también están colgados en el área de comentarios. Ahí están los formularios. Usted diríjase en las transmisiones tanto de Facebook como de YouTube. Ahí están como los comentarios. Ahí está el enlace para que usted pueda dirigirse. Hay ya muchas respuestas. Hay personas que la han encontrado, que no han tenido dificultad. Quizás entre muchos mensajes se ha perdido, pero por favor revíselo para que usted pueda llegar. De todas maneras, mis hermanos, queremos decirles que los formularios se van a cesar el día domingo a las 23:59, así que tiene tiempito para poder mirar nuevamente el video y poder hacer una buena participación. El día domingo a las 23:59 se cierran los formularios de todos estos días. Bueno, hemos querido traer este tema que es demasiado importante porque consideramos que al desarrollar nuestro trabajo en un ambiente digital estamos sujetos a la normativa que en este caso nos legisla la Constitución Política del Estado, la Ley 1161, que nos regula a nosotros como instituciones religiosas. Mis queridos hermanos, muchas gracias por su atención, gracias por estar presentes durante este conversatorio, gracias a todos ustedes, de verdad un fuerte abrazo virtual a la facultad que auspicia este conversatorio también, a arquitecto Jorge Duttweiler, ingeniero Luis Mamani, gracias a todos ustedes por su gentil concurrencia. Dios mediante, siempre Dios mediante, el día de mañana, para cerrar con broche de oro, estaremos hablando acerca de seguridad digital. ¿Cuáles son los pasos que nosotros debemos de tomar para tener redes sociales seguras? Qué candados debemos de tener, qué importancia, cuáles tipos de estafas hay, cómo pueden vulnerar nuestras páginas. El día de mañana está con nosotros el licenciado Joaquín Martela, miembro de Bolivia Verifica, así que va a ser quizás un conversatorio un poco más práctico, así que les recomendamos que usted esté bien sentadito, prendida la computadora y aprendiendo cuáles son los pasos que nosotros debemos de tener a la hora de cuidar nuestras plataformas digitales. Licenciada, muchas gracias por todo. Queremos cerrar este tiempo con una oración. Para esto, por favor, licenciada, quisiera pedirle que usted nos dirija en una oración de conclusión. Amén, pastor. Por favor, inclinamos nuestro rostro y digamos gracias, Padre amado, por este tiempo que tú has permitido que podamos compartir estos temas. Te pedimos, Señor amado, que abras nuestro entendimiento, nos dé sabiduría, podamos discernir esto que hemos escuchado y podamos, Señor, transmitir tu amor, tu verdad a través de estos medios y sean edificados y sean salvados, Señor amado. Gracias, Señor mío, por todos los que han estado presentes y por todos los que van a escuchar más adelante, que sirva de edificación para todo tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos, muchas bendiciones. Dios mediante, nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche. Bendiciones para todos, mis queridos hermanos.